Nuevamente es un gusto dirigirme a ustedes que nos escuchan a través de este medio y saludarles. Paz a vosotros. Hoy trataremos el tema Mejor nos es hacer la voluntad de Dios. A veces no entendemos que Dios es bueno y que todo lo que Él hace es para que nos vaya bien. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, para vivir bien, lo único que necesitamos es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Pero cuando nos va mal, es porque no la hacemos, ya que recordemos que hacer la voluntad de Dios nos conviene. En la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo les dice: No os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El conocimiento de la voluntad de Dios está relacionada al entendimiento, ya que cuando hablamos de entendimiento, nos referimos a la mente y a los pensamientos. Por ejemplo, si tenemos un problema, este nos va a preocupar. Y es allí donde definimos si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos aconseja, nos dice: transformémonos, renovando vuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. No pensando lo que nos dé la gana, sino pensar para ver si es correcto o no. Otro ejemplo lo vemos cuando Saulo creía y pensaba que estaba bien persiguiendo a los cristianos para matarlos. Él así lo pensaba y sentía que estaba haciendo bien, pero estaba equivocado. Un día, Dios le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Habló con él y su entendimiento, su mente y su corazón cambiaron, fueron transformados y dejó de ver a los cristianos como gente mala. Después los ve como gente que tienen la verdad y que hacen la voluntad de Dios. Entonces, el que no conoce y hace la voluntad de Dios está haciendo todo lo contrario que pide Dios. Por lo tanto, es su enemigo. También tenemos el caso de Jonás, pues él sabía cuál era la voluntad de Dios. Tenía que ir a profetizar y predicar a Nínive, pero él prefirió no hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios es lo mejor.
ya que es lo que Él pide, porque a veces pareciera que uno no es el siervo de Dios, sino que Él es nuestro siervo. Pongamos un ejemplo. Ya no le pedimos a Dios las cosas, porque ya se las habíamos pedido antes, y Él debe saber lo que queremos. Esto nos lleva a ser orgullosos, altivos y soberbios. Y pensamos si conviene o no hacerla. ¿Qué vida vivimos entonces? Dios no quiere para nosotros una vida así. Él quiere para nosotros una vida conforme a su voluntad, agradable y perfecta. Ejemplo, como hijos debemos obedecer a nuestros padres. Un empleado a sus patrones. Un siervo a su Señor. Y un hijo de Dios debe obedecerle. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿A qué se refieren estas fortalezas? Y esa altivez y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios que menciona el apóstol Pablo, se refería a los pensamientos. Si no nos damos cuenta que los pensamientos que tenemos no vienen de Dios, ya que estos comienzan a formarse como una envoltura dentro de nuestra mente, que va cegando nuestro entendimiento y que se van fortaleciendo y afirmando, creando luego pensamientos que hacen que nuestra manera de pensar esté cerrada y no podamos hacer la voluntad de Dios. Nuestro problema está en nuestra mente. La Biblia dice que no solamente hay que derribar estas fortalezas y altivez, sino llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Pues la voluntad de Dios consiste en obedecer, oír con un espíritu dispuesto, ser humildes para hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, no es de Dios. También, conocer la voluntad de Dios tiene que ver con el oír y con la humildad. Recordemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y todos queremos
que nos vaya bien. Por lo tanto, no debemos ser soberbios ni desobedientes. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y en Marcos capítulo 9, versículo 23 dice: y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, ya que es el tesoro más grande que tenemos. Saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Lo importante no es que Dios haga lo que nosotros queramos, sino que hagamos lo que Él nos manda. David decía en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Mejor nos es hacer la voluntad de Dios, porque dentro de ella andaremos bien, como lo menciona el profeta Jeremías en su capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios espera que nos quitemos ese orgullo y altivez y que seamos humildes, dispuestos a obedecerle. Dios escuchará nuestro sentir. Y recordemos siempre que mejor es hacer la voluntad de Dios. Me despido de ustedes pidiéndole a Dios que podamos entender y comprender su palabra. Paz a vosotros.